Vengo por medio de este resultado a revelar que el padre del bebé es... Marido y amante embarazada se rieron cuando la esposa se desmayó en el tribunal hasta que el juez leyó la prueba de ADN. El papel tembló en las manos del juez Rodrigo Salas mientras sus palabras cortaron el aire como cuchillos afilados. El análisis de ADN determina que el señor Esteban Quiroga no es el padre biológico del bebé que espera la señorita Paola Méndez. La explosión fue inmediata. Paola gritó desesperada mientras se tambaleaba. Esteban la miraba con horror absoluto y Mariana Cruz, quien minutos antes había parecido una mujer derrotada tirada en el suelo del tribunal, ahora se erguía con una dignidad que nadie esperaba. Pero para entender cómo llegamos a este momento que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes, tenemos que regresar al principio de esta historia que comenzó mucho antes de ese día fatídico en el tribunal. 3 semanas antes de esa revelación explosiva, Mariana Cruz despertó en su casa vacía de la colonia Roma, en esa mansión de 3 pisos que una vez había sido su refugio y ahora se había convertido en su prisión de soledad. Los primeros rayos del sol de marzo se filtraban por las cortinas de lino blanco que ella misma había elegido hace 15 años, cuando todavía creía en los cuentos de hadas y pensaba que su matrimonio con Esteban duraría para siempre. La cama matrimonial, esa cama king size de caoba que había costado una fortuna, se sentía inmensa y fría a su lado. Las sábanas del lado derecho estaban perfectamente tendidas, sin una sola arruga que delatara que alguien había dormido ahí. Esteban no había puesto un pie en esa recámara en 3 semanas completas. Mientras se dirigía hacia la cocina, descalza sobre el piso de mármol que helaba sus pies, Mariana no pudo evitar que los recuerdos la golpearan como olas furiosas contra las rocas. Recordaba vívidamente los primeros años de su matrimonio, cuando Esteban todavía llegaba a casa con flores y le susurraba al oído que era la mujer más hermosa del mundo. Recordaba las noches en que hacían el amor con pasión desenfrenada, cuando él le prometía que construirían un imperio juntos y que envejecerían tomados de la mano. Recordaba la alegría inmensa que sintieron cuando nació Laura, su única hija. Esa niña que ahora tenía 17 años y había heredado los ojos verdes de su madre y la determinación férrea de su abuelo. La cafetera italiana, esa Vialetti que habían comprado en su luna de miel en Venecia, silbó suavemente mientras el café subía por sus compartimentos metálicos. Mariana sirvió una taza y se sentó en el desayunador de la cocina, ese mismo lugar donde durante años había esperado a que Esteban bajara para desayunar juntos antes de ir cada uno a sus respectivos trabajos. Pero esas mañanas habían quedado enterradas en el pasado, sepultadas bajo años de mentiras, traiciones y desprecios que se habían ido acumulando como capas de polvo sobre los muebles de una casa abandonada. ¿Cuántas veces había esperado hasta altas horas de la madrugada, sentada en la sala principal con un libro en las manos que nunca logró terminar de leer, escuchando el ruido del motor de su Mercedes-Benz llegando al garage? ¿Cuántas veces había fingido estar dormida cuando él entraba a la recámara apestando a perfume de mujer, con el cabello revuelto y la camisa mal abotonada? Las excusas siempre eran las mismas: reuniones de última hora con inversionistas, cenas de negocios que se extendían más de lo planeado, viajes sorpresivos a Guadalajara o Monterrey para cerrar contratos millonarios. Esteban Quiroga era uno de los desarrolladores inmobiliarios más exitosos del país. Eso era innegable. Pero Mariana sabía perfectamente que el éxito no requería tantas noches fuera de casa ni tantas llamadas telefónicas colgadas cuando ella entraba a su oficina. El sonido de pasos bajando las escaleras la sacó de sus pensamientos amargos. Laura apareció en la cocina con los ojos hinchados de tanto llorar, su cabello castaño despeinado y el uniforme de la preparatoria arrugado como si hubiera dormido con él puesto.
La adolescente se sirvió un vaso de jugo de naranja y se sentó frente a su madre sin decir una palabra. El silencio entre ambas era denso, cargado de tristeza y de esa complicidad que se forma entre las mujeres de una familia cuando el hombre que se supone debería protegerlas las ha traicionado de la manera más cruel. «Mamá, ayer en el colegio todos estaban hablando del papá», murmuró Laura con la voz quebrada. «Dicen que salió en las noticias con esa mujer. Dicen que está embarazada y que papá va a divorciarse de ti para casarse con ella. Dicen que somos la comidilla de toda la ciudad». Mariana sintió como si le hubieran clavado un puñal directamente en el corazón. No era suficiente con que Esteban hubiera destruido su matrimonio. Ahora también estaba lastimando a su hija, exponiendo a toda la familia al escarnio público. Laura era una estudiante ejemplar, la mejor de su clase. Una chica dulce y sensible que no merecía cargar con el peso de las decisiones egoístas de su padre. Los compañeros de la preparatoria pueden ser crueles cuando huelen sangre, y el escándalo de una familia rica siempre es el chisme más sabroso para alimentar las conversaciones en los pasillos y en las cafeterías estudiantiles. «Mi amor, no hagas caso de lo que diga la gente», le respondió Mariana tomando las manos de su hija entre las suyas. «Tu padre está pasando por una crisis de los 40 años muy mal manejada, pero eso no tiene nada que ver contigo ni conmigo. Nosotras vamos a salir adelante como siempre hemos hecho». Pero Laura no se conformó con esa respuesta diplomática. Con la sinceridad brutal que solo pueden tener los adolescentes, le preguntó directamente a su madre: «¿Es verdad que esa mujer está esperando un hijo del papá? ¿Es verdad que él va a reconocer a ese bebé como su heredero? ¿Es verdad que va a quitarnos la casa y el dinero para dárselo a su nueva familia?». Mariana no supo qué responder. La verdad era que ella tampoco tenía respuestas claras para esas preguntas que la atormentaban día y noche. Los abogados le habían explicado que en caso de divorcio, los bienes se dividirían según el régimen matrimonial que habían elegido al casarse. Pero Esteban tenía recursos y contactos suficientes para complicar cualquier proceso legal. Si realmente esa tal Paola estaba embarazada de él, eso cambiaría completamente la dinámica del divorcio y la distribución de la herencia familiar. A las 10 de la mañana, el timbre de la puerta interrumpió el desayuno silencioso entre madre e hija. Era don Julián Cruz, el padre de Mariana, un hombre de 67 años que había dedicado 40 años de su vida a impartir justicia desde el estrado de los tribunales más importantes del país. Alto, delgado, con el cabello completamente blanco pero con unos ojos negros que todavía conservaban el fuego de la juventud, don Julián representaba todo lo que Mariana había admirado desde niña: la integridad, la honestidad, el respeto por la ley y por la dignidad humana. «Hija mía, vengo a acompañarte al bufete», le dijo con esa voz grave que había hecho temblar a cientos de criminales a lo largo de su carrera. «He estado revisando toda la documentación del caso y quiero que sepas una cosa muy importante. La dignidad no se mendiga, se defiende. Tu marido podrá tener todo el dinero del mundo, pero la justicia verdadera no se compra en el mercado negro». Don Julián abrazó a su nieta Laura con ternura y le prometió que todo se iba a arreglar, que los hombres como Esteban siempre terminan pagando las consecuencias de sus actos. Después se dirigió a Mariana con esa mezcla de severidad y amor que solo pueden tener los padres. «Tú eres una mujer fuerte, hija. Eres abogada, tienes una carrera respetable, has luchado por causas nobles toda tu vida. No permitas que ese hombre te haga sentir menos de lo que vales. Los cobardes siempre atacan cuando creen que su víctima está indefensa, pero tú no estás indefensa. Tienes la verdad de tu lado y la verdad siempre triunfa al final». Esas palabras fueron como un bálsamo para el alma herida de Mariana.
Durante los últimos meses había sentido como si estuviera ahogándose en un mar de humillaciones y desprecios, como si hubiera perdido completamente el rumbo de su vida. Pero la presencia de su padre le recordó quién era realmente. Mariana Cruz, la abogada que había defendido a cientos de mujeres maltratadas, la mujer que había construido su propio despacho legal especializándose en causas sociales, la madre que había criado a una hija ejemplar a pesar de tener un marido ausente e infiel. Salieron de la casa en el Mercedes-Benz plateado de Mariana, ese auto que había comprado con su propio dinero cuando su bufete comenzó a generar ganancias importantes. Durante el trayecto hacia el centro de la ciudad, don Julián le contó anécdotas de casos similares que había visto durante su carrera judicial. Le habló de hombres poderosos que habían creído que podían manipular el sistema legal a su antojo, solo para descubrir que la justicia verdadera no distingue entre ricos y pobres cuando se trata de hacer cumplir la ley. El bufete de Mariana estaba ubicado en un edificio colonial restaurado en el centro histórico de la Ciudad de México, muy cerca de la Catedral Metropolitana y del Palacio Nacional. Era un espacio que reflejaba perfectamente su personalidad, elegante pero no ostentoso, profesional pero cálido, lleno de libros jurídicos y de fotografías de algunos de los casos más importantes que había ganado a lo largo de su carrera. Las paredes estaban decoradas con diplomas y reconocimientos que había recibido por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y los niños en situaciones vulnerables. Su asistente, una joven licenciada en Derecho llamada Patricia, la recibió con una expresión preocupada. Licenciada Cruz, han estado llamando periodistas toda la mañana. Quieren declaraciones sobre el divorcio del señor Quiroga. También llamó el licenciado Martínez. Dice que necesita hablar con usted urgentemente sobre la estrategia legal que van a seguir en el tribunal. Mariana se encerró en su oficina privada y comenzó a revisar meticulosamente todos los documentos relacionados con su divorcio. Actas de matrimonio, escrituras de propiedades, estados de cuenta bancarios, contratos de inversión, pólizas de seguros, testamentos. Cada papel representaba años de vida compartida con un hombre que ahora parecía un completo extraño. ¿En qué momento Esteban había dejado de ser el hombre enamorado que le prometía el mundo entero y se había convertido en este desconocido cruel capaz de exhibir públicamente su infidelidad? A las 3 de la tarde, Patricia entró a la oficina con cara de susto. Licenciada, están pasando en las noticias información sobre el caso del señor Quiroga. Dicen que mañana habrá una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia y que él va a llegar acompañado de esa mujer embarazada. Mariana encendió la televisión de su oficina y vio su propia fotografía en la pantalla, junto a la imagen de Esteban tomado de la mano con una mujer morena que mostraba orgullosamente su vientre abultado. El reportero hablaba del escándalo del año y mencionaba que Esteban Quiroga, uno de los empresarios más influyentes del país, había decidido divorciarse de su esposa para formar una nueva familia con su joven amante embarazada. Las imágenes de Paola Méndez llenaron la pantalla. Era una mujer atractiva, obviamente más joven que Mariana, con curvas pronunciadas y una sonrisa que destilaba triunfo y arrogancia. En las fotografías aparecía usando ropa de diseñador, joyas caras y acariciando su vientre con una expresión de satisfacción absoluta. Era evidente que se sentía la ganadora en esta batalla, que creía haber conquistado no solo al hombre, sino también su fortuna y su posición social. A las 5 de la tarde, el teléfono de Mariana sonó con insistencia. Era su abogado, el licenciado Martínez, con noticias que la dejaron sin respiración. Mariana, tengo información de última hora sobre la audiencia de mañana. Esteban va a llegar al tribunal acompañado de Paola Méndez y ella está decidida a hacer un espectáculo mediático.
ha contratado a su propio equipo de prensa y piensa declarar públicamente que está embarazada del heredero de la fortuna Quiroga. Esto se va a convertir en un circo, te lo advierto. Mariana cerró los ojos y sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. La humillación no solo sería personal, sino completamente pública. Todos los periodistas del país estarían presentes para documentar su caída, para capturar el momento exacto en que la esposa legítima sería reemplazada por la amante joven y fértil. Su imagen, su reputación profesional, el respeto que había construido durante años, todo quedaría manchado para siempre con este escándalo sórdido. Esa noche, después de que don Julián regresara a su casa y Laura se encerrara en su habitación para estudiar, Mariana se quedó sola en la sala principal de su casa, rodeada por el silencio y por los recuerdos de una vida que se desvanecía ante sus ojos. Mañana sería el día más difícil de su existencia, el momento en que tendría que enfrentar públicamente la destrucción de su matrimonio y la humillación más grande que una mujer puede sufrir. Pero lo que Mariana no sabía esa noche, mientras se preparaba mentalmente para la batalla que vendría, era que el destino tenía preparada una sorpresa que cambiaría completamente el rumbo de esta historia. Una sorpresa que estaba escondida en los resultados de una prueba de ADN que Paola había solicitado con tanta confianza, creyendo que sería su boleto dorado hacia la riqueza y el poder. Cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo nuestras historias. Nos encanta saber de dónde son nuestros espectadores y leer cada uno de sus comentarios. Tu participación hace que estas historias cobren vida. La madrugada del día de la audiencia amaneció gris y lluviosa, como si el mismo cielo hubiera decidido reflejar el estado de ánimo que reinaba en la casa de la colonia Roma. Mariana se despertó antes del amanecer, después de una noche de insomnio absoluto, donde cada minuto se había sentido como una eternidad. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos, pero su determinación permanecía intacta. Se duchó con agua fría para despertar completamente y eligió cuidadosamente su atuendo. Un traje sastre negro de corte impecable, zapatos de tacón medio y el collar de perlas que había heredado de su abuela. Quería proyectar elegancia y dignidad, sin importar lo que el día le deparara. Don Julián llegó puntual a las 7 de la mañana, vestido con su mejor traje gris Oxford y portando su viejo maletín de cuero donde guardaba documentos importantes y fotografías familiares que siempre lo acompañaban en los momentos trascendentales. Laura los esperaba en la sala, nerviosa, pero decidida a acompañar a su madre en este día crucial. La adolescente había insistido en faltar a clases para estar presente en el tribunal, argumentando que era su derecho conocer de primera mano lo que estaba pasando con su familia. Durante el trayecto hacia el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ubicado en el corazón de la ciudad, ninguno de los tres habló mucho. El silencio era pesado, cargado de ansiedad y expectativas. Don Julián conducía su viejo Tsuru con la pericia de alguien que había recorrido esas calles durante décadas, mientras Mariana miraba por la ventana observando cómo la ciudad despertaba sin saber que ese día sería testigo de uno de los escándalos más sonados del año. Cuando llegaron a los alrededores del edificio judicial, se toparon con una multitud que los dejó completamente anonados. Habían al menos 50 reporteros apostados en las escalinatas del tribunal, con cámaras de televisión, micrófonos, grabadoras y fotógrafos profesionales que esperaban pacientemente la llegada de los protagonistas de este drama mediático. Las camionetas de los principales canales de televisión del país estaban estacionadas a lo largo de toda la cuadra, con sus antenas satelitales extendidas y los técnicos preparando el equipo para transmitir en vivo.
Mariana sintió un nudo en el estómago al ver semejante despliegue mediático. No había dimensionado realmente la magnitud del escándalo hasta ese momento, cuando se dio cuenta de que su vida privada se había convertido en entretenimiento público. Los reporteros la reconocieron inmediatamente cuando bajó del automóvil y comenzaron a gritarle preguntas desde la distancia. «Señora Cruz, ¿es verdad que su esposo la va a dejar sin nada? ¿Cómo se siente al ser reemplazada por una mujer más joven? ¿Va a pelear la custodia de su hija? ¿Qué opina del embarazo de la amante de su marido?» Don Julián se colocó protectoramente al lado de su hija y con la autoridad que le daban sus años como juez, les gritó a los periodistas que respetaran la dignidad de una mujer que estaba atravesando por un momento difícil. Laura caminaba del otro lado de su madre, tomándola firmemente del brazo y mirando con desprecio a los reporteros que trataban de acercarse demasiado para conseguir la fotografía perfecta del sufrimiento ajeno. Adentro del edificio, la situación no era menos tensa. Los pasillos estaban llenos de curiosos, empleados del tribunal que fingían estar ocupados, pero en realidad querían presenciar el espectáculo, y algunos abogados que habían cancelado sus propias audiencias para ser testigos de este caso, que ya era la comidilla de todo el foro jurídico de la capital. El murmullo constante de conversaciones susurradas llenaba el aire, creando una atmósfera cargada de expectativa y morbo. La sala de audiencias número 7 había sido asignada para el caso, y cuando Mariana entró acompañada de su padre y su hija, se dio cuenta de que cada asiento estaba ocupado. Había reporteros con credenciales especiales, colegas abogados, funcionarios judiciales y hasta algunos clientes de su bufete que habían venido a mostrarle su apoyo. El ambiente era sofocante, como si el aire acondicionado no fuera suficiente para todas las personas que se habían congregado en ese espacio. El juez Rodrigo Salas, un hombre de 52 años, con reputación impecable y conocido por su absoluta rectitud e imparcialidad, ya estaba en su estrado revisando meticulosamente los expedientes del caso. Era un magistrado respetado en todo el país, con más de 20 años de experiencia en casos de derecho familiar, y su presencia le daba cierta tranquilidad a Mariana. Salas tenía fama de no dejarse intimidar por el poder económico o las influencias políticas, y siempre se apegaba estrictamente a lo que dictaba la ley. Mariana tomó asiento en la mesa de los demandantes junto a su abogado, el licenciado Martínez, un hombre serio y competente que había manejado varios de sus casos más importantes a lo largo de los años. Don Julián se sentó en la primera fila del público, directamente detrás de su hija, mientras Laura ocupó el asiento contiguo. Ambos representaban el apoyo moral que Mariana necesitaba para enfrentar lo que se avecinaba. A las 9:15 de la mañana, cuando ya todos los presentes comenzaban a impacientarse, las puertas del fondo de la sala se abrieron de par en par y Esteban Quiroga hizo su entrada triunfal. El empresario de 45 años lucía espectacular en su traje italiano de marca, probablemente un Armani que había costado más dinero del que muchas familias mexicanas ganaban en un año completo. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás, con gel importado. Llevaba zapatos de piel italiana lustrados hasta el punto de poder ver el reflejo, y en su muñeca brillaba un Rolex Daytona de oro que había comprado recientemente para celebrar el cierre de su último negocio inmobiliario millonario. Pero lo que realmente causó revuelo en la sala no fue la elegancia ostentosa de Esteban, sino la mujer que caminaba orgullosamente del brazo de él. Paola Méndez, de 29 años de edad, era una morena exuberante que había decidido convertir su embarazo en una declaración de guerra contra la esposa legítima. Llevaba un vestido color rosa mexicano ajustadísimo que resaltaba deliberadamente cada curva de su cuerpo
y especialmente su vientre de 6 meses de gestación. El escote era más pronunciado de lo que sería apropiado para un tribunal, pero evidentemente esa era precisamente la intención. Los tacones de Paola resonaban como martillazos sobre el piso de mármol mientras avanzaba por el pasillo central de la sala, manteniendo una sonrisa triunfal que no se molestaba en disimular. Sus ojos buscaron inmediatamente los de Mariana y cuando los encontró, la miró de arriba a abajo con un desprecio tan evidente que hasta los reporteros que estaban presentes lo captaron y comenzaron a tomar fotografías de ese momento. Paola caminaba como si fuera una reina que acabara de conquistar un reino, tocándose constantemente la panza con movimientos teatrales para asegurarse de que todos los presentes notaran su estado. El cabello de Paola estaba perfectamente arreglado en ondas suaves que le llegaban hasta los hombros, llevaba maquillaje profesional que resaltaba sus facciones y joyas que obviamente habían sido regalos recientes de su amante. En su dedo anular brillaba un anillo de compromiso con un diamante tan grande que parecía una pequeña lámpara, y sus aretes de perlas colgantes se balanceaban hipnóticamente mientras movía la cabeza con arrogancia calculada. Esteban y Paola tomaron asiento en la mesa de los demandados como si estuvieran posando para una sesión fotográfica de revista de sociales. Él inmediatamente se acercó al oído de ella y le susurró algo que la hizo reír con una carcajada melodiosa pero cargada de malicia. Era evidente que estaban disfrutando cada segundo de este espectáculo, que para ellos no representaba un procedimiento legal doloroso, sino una oportunidad de exhibir públicamente su triunfo sobre la esposa despreciada. El murmullo en la sala se intensificó cuando todos los presentes pudieron observar de cerca la dinámica entre los 3 protagonistas principales de este drama. Mariana mantenía la compostura con un esfuerzo sobrehumano, pero las personas que la conocían bien podían notar la tensión en sus hombros y la forma en que apretaba discretamente los puños sobre la mesa. Don Julián la observaba con preocupación paternal, mientras Laura fulminaba con la mirada a la mujer que había destruido su familia. Cuando el juez Salas golpeó 3 veces su martillo para dar inicio oficial a la audiencia, el silencio se impuso inmediatamente en la sala. Su voz grave y autoritaria resonó mientras daba lectura a los aspectos formales del caso: divorcio necesario por adulterio, solicitud de pensión alimenticia, división de bienes matrimoniales y custodia de menor de edad. Cada palabra que pronunciaba era como una puñalada para Mariana, porque reducía años de vida matrimonial a términos legales fríos y desapasionados. Pero antes de que el juez pudiera continuar con los procedimientos establecidos, Esteban se puso de pie sin pedir autorización e interrumpió la sesión con una prepotencia que dejó boquiabiertos a todos los presentes. Su voz sonó fuerte y arrogante cuando declaró: «Señor juez, con todo respeto, pero creo que es importante aclarar desde el principio cuál es la verdadera situación aquí. Mi esposa es una mujer despechada que no puede aceptar que yo encontré el amor verdadero con una mujer extraordinaria». Las palabras de Esteban golpearon a Mariana como una bofetada pública. El descaro de llamar amor verdadero a su infidelidad delante de su hija, de su suegro y de decenas de personas que los conocían era una humillación calculada para quebrarla psicológicamente. Paola aplaudió discretamente y le sonrió con complicidad, como si esas palabras hubieran sido el halago más hermoso que había escuchado en su vida. El juez Salas frunció el ceño con desaprobación evidente. «Señor Quiroga, le recuerdo que está en un tribunal de justicia, no en un programa de televisión. Siéntese y guarde silencio hasta que se le autorice hablar». Pero la reprimenda del magistrado solo sirvió para aumentar la arrogancia de Esteban, quien sonrió con suficiencia antes de tomar asiento, como si hubiera logrado exactamente lo que pretendía. Paola aprovechó la tensión del momento
para hacer su propio show. Se acomodó en su silla de tal manera que su vientre quedara aún más prominente, suspiró teatralmente y comenzó a acariciarse la panza con movimientos lentos y deliberados. Sus ojos nunca dejaron de observar las reacciones de Mariana, buscando señales de dolor o quebranto que pudiera explotar para aumentar su sensación de victoria. El abogado de Esteban, un hombre mayor con traje caro y actitud servil hacia su cliente millonario, se puso de pie para presentar la defensa. Comenzó exponiendo argumentos que parecían haber sido sacados directamente de un manual de manipulación psicológica. Alegaba que Mariana había descuidado sus deberes como esposa, que había priorizado su carrera profesional por encima de las necesidades emocionales de su marido, que había desarrollado actitudes obsesivas y controladoras que habían vuelto insoportable la convivencia matrimonial. Pero lo que más indignó a todos los presentes fue cuando el abogado de Esteban sacó un folder amarillo y comenzó a leer supuestos informes médicos que alegaban que Mariana había estado bajo tratamiento psiquiátrico por depresión severa, ansiedad patológica y tendencias suicidas. Los documentos eran obviamente falsos, fabricados con la intención de desprestigiarla y presentarla como una mujer mentalmente inestable que no merecía consideración especial en el divorcio. Mariana sintió como si el piso se abriera debajo de sus pies. No solo estaban destruyendo su matrimonio, ahora también estaban atacando su salud mental y su estabilidad emocional delante de decenas de testigos. La estrategia era diabólicamente efectiva. Si lograban convencer al juez de que ella era una mujer con problemas psiquiátricos, podrían justificar la infidelidad de Esteban como una consecuencia inevitable de vivir con una esposa problemática. Laura se puso de pie bruscamente, con las lágrimas rodando por sus mejillas y los puños cerrados de rabia. «Papá, ¿cómo puedes mentir así sobre mi mamá? Ella jamás ha estado loca. Ella es la mujer más fuerte y más cuerda que conozco. Tú eres el que está enfermo por hacernos esto». El juez tuvo que golpear su martillo varias veces para restaurar el orden, mientras don Julián tranquilizaba a su nieta y la ayudaba a sentarse nuevamente. La intervención espontánea de Laura había sido emotiva, pero también había agregado más drama a una situación que ya estaba al límite de la cordura. Paola disfrutaba cada segundo del espectáculo. Se inclinó hacia Esteban y le susurró algo al oído que lo hizo sonreír con malicia. Después, dirigió su mirada hacia Mariana y articuló silenciosamente con los labios: «Ya perdiste», asegurándose de que solo ella pudiera ver el mensaje cruel. La presión en la sala era asfixiante. Mariana sentía como si las paredes se estuvieran cerrando a su alrededor, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Los flashes de las cámaras la cegaban intermitentemente. Las voces de los abogados se mezclaban en un murmullo incomprensible, y la risa ocasional de Paola resonaba en sus oídos como el sonido de una bruja celebrando su maldición. El licenciado Martínez hizo lo que pudo para defender a su clienta, presentando evidencias reales de la infidelidad de Esteban, fotografías de él entrando y saliendo de hoteles con diferentes mujeres a lo largo de los años, estados de cuenta que mostraban gastos injustificados en joyas y regalos para sus amantes, y testimonios de empleados domésticos que habían sido testigos de las mentiras constantes que había inventado para justificar sus ausencias. Pero Esteban y su equipo legal tenían recursos ilimitados para combatir cada argumento. Por cada prueba que presentaba la defensa de Mariana, ellos tenían una contraargumentación preparada, una excusa elaborada, una justificación que sonaba plausible para oídos que no conocían la verdad completa de la situación. Cuando el juez declaró un receso de 15 minutos, Paola se levantó teatralmente de su asiento y caminó hacia el baño de damas, asegurándose de pasar justo al lado de la mesa donde estaba sentada Mariana.
Al hacerlo, se detuvo deliberadamente y le dijo en voz lo suficientemente alta como para que varias personas la escucharan. «Ay, pobrecita, debe ser muy difícil aceptar que ya no eres suficiente para tu marido. Pero no te preocupes, yo me voy a encargar muy bien de él y de nuestro bebé». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Mariana sintió que una oleada de calor le subía desde el pecho hasta la cabeza. Su visión se nubló y el zumbido en sus oídos se volvió ensordecedor. La humillación, el estrés, la traición y años de dolor acumulado finalmente cobraron su precio. Sus piernas se volvieron como gelatina y el mundo comenzó a girar vertiginosamente a su alrededor. Cuando la sesión se reanudó después del receso, la tensión en la sala había alcanzado niveles insoportables. Mariana regresó a su lugar con paso vacilante, todavía sintiendo los efectos de la humillación que había sufrido en el baño. Su rostro estaba pálido como la cera y sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de organizar los papeles sobre la mesa. Don Julián la observaba con preocupación creciente, reconociendo en los ojos de su hija las mismas señales de quebranto que había visto en cientos de víctimas durante su carrera judicial. El juez Rodrigo Salas golpeó su martillo 3 veces para restaurar el orden, pero antes de que pudiera continuar con los procedimientos establecidos, Esteban Quiroga se levantó abruptamente de su asiento con una sonrisa triunfal que no auguraba nada bueno. Su postura era la de un conquistador que está a punto de reclamar su territorio, y la confianza que irradiaba llenó la sala de una expectativa malsana que hizo que hasta los reporteros dejaran de susurrar para prestar atención completa. «Señor juez, con su permiso, creo que es momento de aclarar definitivamente cuál es la situación real de esta familia», declaró Esteban con voz firme y autoritaria, como si estuviera dirigiendo una junta de accionistas en lugar de participar en un procedimiento de divorcio. «Quiero que quede perfectamente claro para todos los presentes, incluyendo a los medios de comunicación, que mi relación con Paola Méndez no es un capricho pasajero ni una aventura sin importancia». Las palabras de Esteban cayeron sobre la sala como piedras arrojadas a un estanque tranquilo, creando ondas de murmullo y expectativa que se extendieron desde las primeras filas hasta los asientos del fondo. Mariana sintió como si una mano invisible le estuviera apretando el pecho, dificultándole la respiración, mientras veía cómo su esposo se preparaba para asestar el golpe final a los restos de su dignidad. «Paola Méndez está embarazada de mi hijo», continuó Esteban, elevando la voz para asegurarse de que cada persona en la sala escuchara perfectamente sus palabras. «Este bebé que viene en camino será mi heredero legítimo, el continuador de mi apellido y de mi imperio empresarial. Es la prueba viviente de que el amor verdadero puede nacer incluso en las circunstancias más adversas». El efecto de esas palabras fue inmediato y devastador. Los reporteros comenzaron a tomar fotografías frenéticamente. Los flashes se dispararon como fuegos artificiales y el murmullo de la sala se convirtió en un rugido sordo de voces excitadas, comentando lo que acababan de escuchar. Mariana sintió como si hubieran encendido una hoguera en su pecho, como si cada latido de su corazón fuera un martillazo contra sus costillas. Pero lo que realmente rompió los últimos vestigios de compostura que le quedaban fue ver cómo Esteban se acercó a Paola con ternura teatral y comenzó a acariciar su vientre abultado delante de todas las cámaras presentes. Sus manos se deslizaron suavemente sobre el vestido rosa que ella había elegido estratégicamente para resaltar su embarazo, y sus ojos brillaron con una felicidad que Mariana no había visto en años, desde que nació Laura. La imagen de su esposo acariciando amorosamente el vientre de otra mujer, mostrando públicamente el afecto y la ternura que a ella le había negado durante tanto tiempo, fue como recibir una puñalada directa en el alma. Mariana recordó vívidamente
sus propios embarazos, cuando Esteban había estado demasiado ocupado con sus negocios para acompañarla a las citas médicas o para mostrar cualquier tipo de emoción genuina por la llegada de sus hijos. Paola disfrutaba cada segundo de la atención que estaba recibiendo. Su sonrisa era radiante, como la de una actriz que acaba de ganar el papel protagónico en la obra más importante de su carrera. Cuando Esteban terminó de acariciar su vientre, ella le tomó la mano y la colocó nuevamente sobre su panza, dirigiendo una mirada cargada de desprecio hacia Mariana, como si quisiera asegurarse de que la esposa legítima entendiera perfectamente cuál era su nueva posición en esta jerarquía familiar. El juez Salas trató de intervenir para restablecer el orden y la solemnidad que debe caracterizar a un procedimiento judicial. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, Paola Méndez hizo algo que dejó boquiabiertas a todas las personas presentes en la sala. Sin pedir autorización, sin respetar el protocolo del tribunal, se puso de pie y caminó decidida hacia el micrófono que estaba ubicado en el estrado del juez. Su movimiento fue tan audaz y tan inesperado que hasta los oficiales de seguridad del tribunal tardaron varios segundos en reaccionar. Paola tomó el micrófono con la confianza de alguien que está acostumbrada a ser el centro de atención, y su voz resonó por todo el sistema de sonido de la sala cuando comenzó a hablar con una claridad y una fuerza que evidenciaban que había ensayado este momento durante semanas. «Quiero que todos sepan la verdad», comenzó Paola con voz melodiosa, pero cargada de veneno, dirigiendo su mirada directamente hacia las cámaras de televisión que estaban grabando cada segundo de este espectáculo. «Yo le di a Esteban lo que su esposa nunca pudo darle, un hogar lleno de amor verdadero, comprensión genuina y muy pronto, otro hijo que será recibido con alegría y celebración». Las palabras de Paola fueron calculadas para causar el máximo daño emocional posible. Cada frase había sido diseñada para humillar a Mariana no solo como esposa, sino como mujer y como madre. La implicación de que ella había sido una esposa deficiente, de que había fallado en crear un hogar amoroso, de que sus hijos no habían sido recibidos con suficiente alegría, era una crueldad refinada que demostraba hasta qué punto esta mujer había estudiado las vulnerabilidades de su rival. Mariana trató de ponerse de pie para defenderse, para gritar que todo eso era mentira, para explicar que ella había sido una esposa devota durante 15 años y una madre ejemplar que había sacrificado oportunidades profesionales para dedicarse a su familia. Pero cuando intentó hablar, las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, como si hubiera olvidado completamente cómo formar sonidos coherentes. Su boca se movía, pero no salía ningún sonido, como si fuera un pez fuera del agua luchando desesperadamente por respirar. La impotencia de no poder defenderse, de no poder contradecir las mentiras que estaban siendo proclamadas delante de decenas de testigos, fue más devastadora que cualquier insulto directo que hubiera podido recibir. Paola continuó su discurso con la seguridad de alguien que sabe que tiene a su audiencia completamente cautivada. Esteban es un hombre extraordinario, que merece una mujer que lo valore, que lo apoye en sus sueños, que celebre sus éxitos en lugar de criticarlo constantemente. Yo estoy embarazada del hijo de un hombre maravilloso y este bebé va a crecer en un ambiente de amor y estabilidad que tal vez otros niños no tuvieron la fortuna de experimentar. La referencia velada a Laura fue la gota que derramó el vaso. La adolescente que hasta ese momento había tratado de mantenerse fuerte para apoyar a su madre, comenzó a llorar en silencio. Las lágrimas rodaron por sus mejillas como pequeños ríos de tristeza, mientras escuchaba cómo una extraña insinuaba que su infancia había sido deficiente, que su hogar había sido un lugar sin amor, que su existencia había sido una carga en lugar de una bendición. Don Julián apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos como la nieve.
El ex juez había presenciado muchas injusticias a lo largo de su carrera, pero pocas veces había sentido una indignación tan profunda como la que estaba experimentando en ese momento. Ver cómo humillaban públicamente a su hija y a su nieta, cómo convertían su dolor en entretenimiento para las masas, despertó en él una furia que no había sentido en décadas. Mariana comenzó a sentir síntomas físicos alarmantes. Su corazón latía tan rápido que parecía que iba a salirse de su pecho. Sus manos estaban empapadas de sudor frío y una sensación de mareo intenso comenzó a nublar su visión. El estrés acumulado durante meses, la humillación pública, la traición de su esposo, las mentiras sobre su salud mental y ahora este ataque directo contra su capacidad como madre habían creado una tormenta perfecta que su organismo ya no podía soportar. Los zumbidos en sus oídos se intensificaron hasta convertirse en un rugido ensordecedor que ahogaba las voces de todos los presentes. Las luces fluorescentes del tribunal comenzaron a parpadear ante sus ojos como si fueran estrobos de una discoteca infernal, y el piso de mármol pareció comenzar a moverse como las olas del mar durante una tormenta. Paola, ajena completamente al sufrimiento que estaba causando, o tal vez perfectamente consciente de él y disfrutándolo, continuó su monólogo triunfal. Este bebé que llevo en mi vientre será criado con valores sólidos, con amor incondicional y con la seguridad de tener padres que se aman verdaderamente. Será el heredero de un hombre exitoso y respetado, y crecerá sabiendo que fue concebido en el amor y no en la obligación matrimonial. Esas últimas palabras fueron como balas dirigidas directamente al corazón de Mariana. La insinuación de que sus propios hijos habían sido concebidos por obligación, de que su matrimonio había carecido de amor genuino desde el principio, de que toda su vida familiar había sido una mentira, fue el golpe final que necesitaba su sistema nervioso para colapsar completamente. Mariana se tambaleó peligrosamente en su silla, tratando desesperadamente de aferrarse a la mesa para no caerse. Su visión se nubló completamente, como si alguien hubiera puesto un velo negro sobre sus ojos, y la sensación de mareo se intensificó hasta el punto de que perdió completamente la noción de dónde estaba arriba y dónde estaba abajo. El licenciado Martínez, que había estado observando con creciente preocupación el deterioro físico de su clienta, se dio cuenta inmediatamente de que algo grave estaba pasando. Se acercó rápidamente a ella y trató de sostenerla, pero era demasiado tarde. El cuerpo de Mariana, sobrepasado por el estrés y la humillación, finalmente se rindió ante la presión insoportable. Se desplomó hacia adelante, golpeando la mesa con un ruido seco que resonó por toda la sala como un disparo. Su cabeza rebotó contra la superficie de madera pulida y su cuerpo se deslizó lentamente hacia el suelo en una caída que pareció desarrollarse en cámara lenta ante los ojos horrorizados de todos los presentes. El golpe resonó por toda la sala como una campana funeraria, silenciando instantáneamente todas las conversaciones y convirtiendo el murmullo constante en un silencio sepulcral que fue roto únicamente por el grito de horror de Laura y la exclamación preocupada de don Julián. Pero lo que más indignó a todas las personas que presenciaron este momento fue la reacción de Esteban y Paola. En lugar de mostrar preocupación, remordimiento o al menos sorpresa ante la caída de Mariana, ambos intercambiaron miradas de triunfo y satisfacción, como si hubieran logrado exactamente lo que pretendían desde el principio. Esteban se inclinó hacia Paola y le susurró al oído con una sonrisa cruel: «Ya se acabó este teatro». Era obvio que no iba a poder soportar la presión de aceptar la realidad. Su voz tenía un tono de satisfacción sádica que hizo que varios de los presentes sintieran náuseas al escucharlo. Paola, lejos de mostrar cualquier tipo de compasión humana,
por una mujer que acababa de colapsar debido al estrés que ella misma había causado, comenzó a reír con una carcajada melodiosa pero cargada de crueldad. Su risa resonó por toda la sala como el sonido de una bruja celebrando la desgracia de su víctima, y sus palabras fueron aún más despiadadas que su risa. «Pobre mujer», comentó Paola con falsa compasión mientras seguía riéndose. Evidentemente, no pudo soportar que alguien más joven, más atractiva y más fértil la reemplazara en el corazón de su marido. Supongo que algunas personas simplemente no están preparadas para enfrentar la realidad cuando llega el momento de hacerlo. Las risas crueles de ambos se escucharon claramente mientras los paramédicos que habían sido llamados de emergencia se apresuraban a atender a Mariana. Sus voces, cargadas de maldad, contrastaban horriblemente con los gritos de preocupación de Laura y don Julián, creando una cacofonía de emociones que reflejaba perfectamente la naturaleza surrealista de toda la situación. Los paramédicos trabajaron rápidamente para estabilizar a Mariana, revisando sus signos vitales y evaluando el golpe que había recibido en la cabeza al caer. Laura se arrodilló junto a su madre, tomándole la mano y susurrándole palabras de aliento entre lágrimas, mientras don Julián observaba la escena con una mezcla de furia y tristeza que había acumulado durante toda la audiencia. El juez Rodrigo Salas, visiblemente afectado por lo que había presenciado, golpeó su martillo enérgicamente y declaró que la audiencia quedaba suspendida indefinidamente hasta que se pudiera evaluar completamente el estado de salud de la señora Cruz y determinar si estaba en condiciones de continuar con el procedimiento legal. Mientras Mariana era trasladada en una camilla hacia la ambulancia que había llegado al tribunal, los reporteros se volvieron locos tomando fotografías y grabando videos del momento. Los titulares prácticamente se escribían solos. La esposa se desmaya ante la nueva familia de su marido. El escándalo Quiroga cobra su primera víctima. Magnate inmobiliario humilla públicamente a su esposa hasta hacerla colapsar. Paola y Esteban salieron del tribunal tomados de la mano, posando deliberadamente para las cámaras como si fueran una pareja de celebridades en una alfombra roja. Sus sonrisas radiantes y su actitud triunfal contrastaban obscenamente con la imagen de Mariana siendo llevada en ambulancia, creando un contraste visual que los medios de comunicación explotarían durante días. Laura y don Julián siguieron la ambulancia hacia el hospital, dejando atrás una sala de tribunal que había sido testigo de una de las humillaciones públicas más crueles que se recordaran en la historia judicial del país. El daño parecía irreversible, la batalla parecía perdida y la dignidad de una mujer parecía haber sido pisoteada sin posibilidad de recuperación. Pero el destino, ese misterioso arquitecto de las ironías más inesperadas, tenía preparada una sorpresa que cambiaría completamente el rumbo de esta historia y que convertiría la aparente derrota de Mariana en el preludio de la caída más espectacular que Esteban y Paola podrían haber imaginado. Una hora después del incidente que había conmocionado a todo el tribunal, las puertas de la sala de audiencias se abrieron nuevamente y Mariana Cruz hizo su segunda entrada del día. Su rostro estaba pálido como el papel, con ojeras pronunciadas que delataban el agotamiento físico y emocional que había sufrido, pero había algo diferente en su postura. A pesar de la debilidad evidente, mantenía la espalda erguida y la barbilla levantada con una dignidad que no había mostrado durante la primera parte de la audiencia. Don Julián caminaba a su lado, sosteniéndola firmemente del brazo izquierdo con la delicadeza de quien maneja algo muy frágil, pero muy valioso. El ex juez había aprovechado la hora de receso para hablar con su hija en la enfermería del tribunal, recordándole que los momentos más oscuros son precisamente cuando la luz de la verdad brilla con mayor intensidad.
Sus palabras habían logrado infundir en Mariana una serenidad extraña, como si hubiera encontrado paz en medio de la tormenta. Laura seguía a su madre y a su abuelo con pasos vacilantes, todavía con los ojos hinchados de tanto llorar, pero mostrando una determinación férrea que había heredado de la sangre Cruz. La adolescente había madurado años en una sola mañana, transformándose de una niña protegida en una joven que había visto de cerca la crueldad del mundo adulto y había decidido mantenerse firme junto a su familia. El juez Rodrigo Salas ya estaba en su estrado cuando el trío familiar tomó asiento y su expresión era notablemente más seria que al inicio del día. Los acontecimientos de la mañana habían dejado una marca evidente en su rostro habitualmente impasible, y era claro que lo que había presenciado había traspasado los límites de lo que consideraba aceptable incluso en los casos más conflictivos de su larga carrera judicial. Esteban y Paola, por el contrario, lucían completamente relajados y confiados en sus asientos. Ambos habían aprovechado el receso para celebrar discretamente lo que consideraban su victoria definitiva sobre Mariana. Esteban había llevado a Paola a almorzar al restaurante más exclusivo del centro de la ciudad, donde habían brindado con champán francés por el final exitoso del matrimonio que había sido un obstáculo para su felicidad. La confianza de Esteban era tan absoluta que se inclinó hacia Paola y le susurró al oído con una sonrisa satisfecha: «Ya estuvo, mi amor. Después de lo que pasó esta mañana, no hay juez en el país que no vea que mi ex esposa es una mujer inestable, que no puede manejar la realidad. Ahora solo falta que firme los papeles del divorcio y podemos empezar nuestra nueva vida juntos, sin ningún obstáculo». Paola acarició su vientre abultado con movimientos lentos y teatrales, dirigiendo ocasionales miradas triunfales hacia Mariana, como si quisiera asegurarse de que la esposa derrotada entendiera completamente su nueva posición en la jerarquía familiar. «Nuestro bebé será el heredero de todo tu imperio, Esteban», le respondió en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que algunas personas cercanas pudieran escucharla. «Va a crecer con todos los privilegios que merece el hijo de un hombre exitoso y poderoso». Los reporteros que habían permanecido en la sala durante el receso comenzaron a preparar nuevamente sus equipos, esperando capturar el momento final de este drama que había mantenido cautivada a la opinión pública durante toda la mañana. Las cámaras se enfocaron automáticamente en los rostros de los protagonistas, buscando capturar cada expresión, cada gesto que pudiera convertirse en la imagen definitoria de este escándalo. El murmullo constante de conversaciones susurradas llenaba la sala como el zumbido de un panal de abejas, pero se desvaneció completamente cuando el juez Salas golpeó su martillo 3 veces para indicar que la sesión se reanudaba oficialmente. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que colgaba detrás del estrado judicial. Antes de proceder con las resoluciones correspondientes a este caso, declaró el juez con voz grave y solemne: «Debo dar lectura a un documento que acaba de llegar a este tribunal y que tiene relevancia directa sobre los hechos que estamos ventilando el día de hoy». Mariana frunció el ceño con genuina confusión, tratando de recordar si su abogado había solicitado algún documento adicional que pudiera haber llegado durante el receso. El licenciado Martínez lucía igualmente desconcertado, revisando nerviosamente sus papeles para verificar si había olvidado algún trámite importante que pudiera estar relacionado con lo que el juez estaba anunciando. Esteban y Paola intercambiaron miradas de curiosidad mezclada con fastidio, como si cualquier documento adicional fuera una molestia innecesaria que solo retrasaría la formalización de su victoria. Para ellos, la audiencia había terminado efectivamente en el momento en que Mariana se había desplomado, y todo lo que siguiera era simplemente papeleo rutinario que confirmaría lo que ya consideraban un hecho consumado.
El juez Salas sacó un sobre amarillo de Manila que había estado oculto debajo de otros documentos en su escritorio. El sobre tenía el sello oficial de un laboratorio médico reconocido a nivel nacional, y cuando lo levantó para mostrarlo a la sala, varios reporteros comenzaron a tomar fotografías, intuyendo que algo importante estaba a punto de revelarse. La voz del magistrado cortó el aire como una espada afilada cuando anunció: antes de proceder con las resoluciones, debo dar lectura a los resultados de la prueba de paternidad que fue solicitada por la señorita Paola Méndez hace 3 semanas, con el propósito de establecer oficialmente la filiación del menor que espera. Paola sonrió con absoluta confianza, enderezándose en su silla y acariciando su vientre con movimientos que denotaban orgullo y satisfacción. Para ella, este momento representaba la coronación definitiva de su estrategia. No solo había conquistado al marido de Mariana, sino que tenía la prueba científica irrefutable de que llevaba en su vientre al heredero de la fortuna Quiroga. Esteban asintió con suficiencia, como si fuera el director ejecutivo de una empresa escuchando un reporte financiero favorable que confirmaría la solidez de sus inversiones. Su postura relajada y su expresión satisfecha mostraban que no tenía la menor duda sobre cuál sería el contenido del documento que el juez estaba a punto de leer. La confianza de ambos era tan evidente que varios de los presentes comenzaron a sentir una mezcla de anticipación y lástima por Mariana, imaginando que estaba a punto de recibir la humillación final que terminaría de destruir cualquier vestigio de dignidad que pudiera quedarle después de los eventos de la mañana. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía escuchar el crujido del papel cuando el juez abrió cuidadosamente el sobre amarillo y extrajo un documento oficial con el membrete del laboratorio de genética forense más prestigioso del país. Sus ojos recorrieron rápidamente el contenido del documento y por una fracción de segundo, una expresión de sorpresa genuina cruzó por su rostro habitualmente impasible. El magistrado levantó la vista hacia la sala, observando brevemente los rostros expectantes de todos los presentes, y después regresó su atención al documento. Su voz sonó clara y firme cuando comenzó a leer. El análisis de ADN, realizado en las muestras proporcionadas por el señor Esteban Quiroga y la señorita Paola Méndez, determina con una certeza del 99.9% que el señor Esteban Quiroga no es el padre biológico del bebé que espera la señorita Paola Méndez. Las palabras del juez cayeron sobre la sala como una bomba atómica, creando una explosión de reacciones que nadie había anticipado. El papel comenzó a temblar visiblemente en las manos del magistrado, quien tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la compostura mientras terminaba de leer el documento que había cambiado completamente el rumbo de la audiencia. La explosión de reacciones fue inmediata y caótica. Paola se puso de pie como impulsada por un resorte, con los ojos desorbitados por la incredulidad y el horror, y gritó con una voz aguda que se escuchó por encima de todo el tumulto: «No puede ser, eso es imposible, tiene que haber un error en el laboratorio. Yo sé perfectamente quién es el padre de mi hijo». Su rostro, que minutos antes irradiaba confianza y satisfacción, se había transformado en una máscara de pánico absoluto. El maquillaje perfecto que había aplicado cuidadosamente esa mañana comenzó a correrse por las lágrimas de desesperación que empezaron a brotar de sus ojos, creando surcos negros que bajaban por sus mejillas como ríos de tinta. Esteban se quedó paralizado durante varios segundos, como si su cerebro fuera incapaz de procesar la información que acababa de escuchar. Después se volvió hacia Paola con una expresión de horror y traición que transformó completamente sus facciones. La mirada que le dirigió estaba cargada de una furia helada que hizo que la temperatura de la sala pareciera bajar varios grados.
¿De quién es ese niño?, le preguntó con una voz que destilaba veneno puro, poniéndose de pie lentamente como un depredador que se prepara para atacar a su presa. ¿Con quién más te has estado acostando mientras me hacías creer que era el único hombre en tu vida? ¿Cuántas mentiras más me has dicho? Los reporteros se volvieron completamente locos, disparando sus cámaras sin parar y gritando preguntas por encima del tumulto general. Los flashes se sucedían como los relámpagos de una tormenta eléctrica, iluminando intermitentemente los rostros conmocionados de todos los presentes y creando una atmósfera surrealista que parecía sacada de una película de suspenso. Laura se puso de pie inmediatamente y corrió a abrazar a su madre, rodeándola con sus brazos protectoramente mientras las lágrimas de alivio corrían por su rostro juvenil. Por primera vez en toda la mañana, sus lágrimas no eran de tristeza, sino de una alegría inmensa, al ver cómo la verdad había salido a la luz de la manera más inesperada posible. Don Julián no pudo contener una sonrisa de satisfacción que iluminó su rostro arrugado como el sol después de una tormenta. Chin. El viejo juez había visto muchas vueltas dramáticas durante su carrera, pero pocas veces había presenciado una revelación tan perfectamente cronometrada y tan devastadoramente efectiva para exponer la mentira y restaurar la justicia. Paola comenzó a llorar histéricamente, con sollozos descontrolados que sacudían todo su cuerpo. Su llanto no era solo de tristeza, sino de desesperación absoluta al darse cuenta de que toda su estrategia, cuidadosamente planeada, se había desmoronado en cuestión de segundos. El futuro dorado que había imaginado, lleno de lujos y seguridad económica, se desvanecía ante sus ojos como un espejismo en el desierto. Esteban la miraba con una expresión de asco tan evidente que varias personas en la sala se sintieron incómodas al presenciarlo. El hombre que minutos antes acariciaba tiernamente su vientre, ahora la observaba como si fuera algo repugnante que hubiera encontrado en la suela de su zapato. Su rechazo fue tan súbito y tan completo que hasta los reporteros más experimentados se sintieron impactados por la brutalidad emocional de la escena. «Eres una mentirosa, una estafadora. Has estado jugando conmigo como si fuera un idiota», le gritó Esteban con una furia que hizo temblar los cristales de las ventanas. «Te doy todo. Arruino mi matrimonio por ti, destruyo mi familia y resulta que el hijo que tanto presumías ni siquiera es mío. Eres una cualquiera que se acostó con cualquier tipo y trató de endilgarme el problema». Las palabras crueles de Esteban resonaron por toda la sala como latigazos, y varios de los presentes se estremecieron al escuchar la brutalidad con que el hombre que se había presentado como un caballero enamorado ahora trataba a la mujer que había sido su amante y cómplice. La máscara de sofisticación y elegancia había caído completamente, revelando la naturaleza cruel y despiadada que siempre había estado oculta debajo de su fachada de empresario respetable. Paola trató de acercarse a él, extendiendo las manos suplicante, mientras las lágrimas corrían sin control por su rostro destruido. «Esteban, por favor, déjame explicarte. Tiene que haber una confusión. Yo nunca he estado con nadie más. Tú sabes que te amo, que todo lo que hice fue por nosotros, por nuestra familia». Pero Esteban la rechazó con un movimiento brusco que casi la hizo caer. «No me toques. No quiero que vuelvas a tocarme nunca. No quiero volver a verte en mi vida. Tú y tu bastardo pueden irse a buscar al verdadero padre porque de mí no van a recibir ni un peso». La transformación de Esteban de amante devoto a enemigo implacable fue tan dramática que hasta Mariana, a pesar de todo el dolor que le había causado, sintió una punzada de compasión por Paola al ver la crueldad con que estaba siendo tratada. La mujer que había sido su rival ahora se veía completamente vulnerable y destruida, sin la protección del hombre poderoso que había creído conquistar. El hombre que se había creído invencible, el magnate inmobiliario que había humillado públicamente a su esposa y había exhibido su infidelidad como si fuera un trofeo,
ahora se había convertido en el hazmerreír de todo el país. Los reporteros ya estaban imaginando los titulares que dominarían las primeras planas durante semanas. El heredero que no era heredero, la amante mentirosa y el empresario engañado. El ADN que destruyó un escándalo. Mariana Cruz, la mujer que minutos antes parecía completamente derrotada, que había sido humillada públicamente hasta el punto del colapso físico, comenzó a erguirse lentamente en su silla. Sus ojos, que habían estado opacos por el dolor y la desesperación, comenzaron a brillar con una luz nueva que no habían mostrado en meses. Por primera vez en toda la audiencia, Mariana se puso de pie por iniciativa propia, sin necesidad de que nadie la sostuviera. Su postura era erguida y digna, como la de una reina que acaba de recuperar su trono después de un exilio forzoso. La mujer débil y quebrantada que había ingresado al tribunal esa mañana se había transformado en alguien completamente diferente. La verdad había hecho su trabajo de la manera más inesperada e impactante posible. Lo que había comenzado como la humillación más grande de su vida se había convertido en su liberación más completa. El destino, con su sentido del humor peculiar e implacable, había usado las propias armas de sus enemigos para destruirlos completamente. Don Julián se acercó a su hija y le puso una mano protectora en el hombro, mientras observaba con satisfacción cómo Esteban y Paola se destruían mutuamente ante los ojos de todo el país. La justicia que él había servido durante décadas desde el estrado finalmente había llegado de la forma más poética posible. El juez, Rodrigo Salas, tuvo que golpear su martillo repetidamente para restaurar algo parecido al orden en una sala que se había convertido en un caos absoluto de gritos, llantos, flashes de cámaras y exclamaciones de asombro. La audiencia de divorcio más escandalosa del año había tomado un giro que nadie había anticipado, y las consecuencias se sentirían durante mucho tiempo en la vida de todos los involucrados. Mariana miró por última vez a Esteban, que ahora discutía furiosamente con Paola mientras los reporteros documentaban cada segundo de su humillación pública, y sintió una paz profunda que no había experimentado en años. La verdad la había liberado de la manera más inesperada, y por primera vez en mucho tiempo el futuro le parecía lleno de posibilidades en lugar de estar cargado de dolor. La vida tiene una forma muy particular de impartir justicia, y esta historia nos enseña que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuán poderosos sean aquellos que tratan de ocultarla. Mariana Cruz nos demuestra que la dignidad no depende de las circunstancias externas, sino de la fortaleza interior que cada persona lleva consigo. Cuando todo parecía perdido, cuando las humillaciones públicas la habían llevado al límite de sus fuerzas, cuando su matrimonio se desmoronaba ante los ojos de todo un país, ella mantuvo esa chispa de honor que nadie podía arrebatarle. La historia de Mariana nos recuerda que los momentos más oscuros de nuestra vida muchas veces son el preludio de los amaneceres más hermosos. Cada traición que sufrió, cada mentira que tuvo que soportar, cada lágrima que derramó en silencio, todo formaba parte de un proceso que la estaba preparando para el momento en que la justicia divina tomaría las riendas de la situación. La verdad no necesita abogados costosos ni estrategias elaboradas para defenderse, porque tiene su propia fuerza implacable que tarde o temprano se manifiesta de las maneras más inesperadas. Esteban y Paola creían que el dinero, el poder y la juventud eran armas suficientes para destruir a una mujer íntegra, pero descubrieron que la mentira tiene patas cortas y que quien construye su felicidad sobre el sufrimiento ajeno termina siendo víctima de sus propias maquinaciones. El universo tiene una contabilidad perfecta y cada acto de crueldad gratuita se cobra con intereses compuestos. La arrogancia de ambos fue precisamente lo que los llevó a su caída más estrepitosa.
porque se sintieron tan seguros de su victoria que no midieron las consecuencias de sus actos. La lección más poderosa que nos deja esta historia es que nunca debemos rendirnos ante la adversidad, porque no sabemos qué sorpresas nos depara el destino. Cuando Mariana se desplomó en ese tribunal, muchos pensaron que era el final de su historia, pero en realidad era el momento en que comenzaba su verdadero renacimiento. La vida nos enseña que las caídas más dolorosas muchas veces son necesarias para impulsarnos hacia alturas que nunca hubiéramos imaginado alcanzar. Don Julián representa la sabiduría de quienes han vivido lo suficiente para entender que la justicia verdadera trasciende los tribunales humanos. Y Laura simboliza la nueva generación que aprende desde temprana edad que la integridad vale más que cualquier conveniencia temporal. Ambos fueron pilares fundamentales en el proceso de sanación de Mariana, demostrando que el amor familiar auténtico es capaz de sostener a una persona incluso en sus momentos más vulnerables. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y sobre la importancia de mantenernos fieles a nuestros principios, sin importar cuán difíciles se pongan las circunstancias. La dignidad no se negocia, el honor no se vende y la verdad no se puede enterrar para siempre. Mariana Cruz nos demuestra que una mujer con principios sólidos puede enfrentar cualquier tormenta y salir victoriosa. No porque busque venganza, sino porque se mantiene fiel a sí misma hasta que la vida misma se encarga de restablecer el equilibrio. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.